damos gracias por este día, gracias porque estás con nosotros. El mundo se opone, nuestra carne se opone a tu voluntad. Y a veces no sabemos a dónde ir, a quién acudir, por dónde transitar. Pero yo te pido, Señor, que en esta prédica tú nos des convicciones para afrontar la vida, la oposición, las crisis, estando seguros de que estás conmigo porque estoy comulgando con tus valores. El mundo puede decirme algo, la circunstancia puede abrumarme, pero tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, hay una certeza en mi corazón que tú me vas a guiar, que hay un buen final. Un final de acuerdo a tus propósitos. Perdóname, Señor, por mis intenciones mundanas, mis intenciones fuera de tu voluntad o de tu palabra. Perdóname, Señor, por acudir primero a mi propia prudencia y no a la sabiduría que viene de lo alto. Señor, reconocemos nuestras falencias, nuestra debilidad y nuestra humanidad. No se trata de mí, se trata de ti, obrando a través de mi vida. La nueva creación se hace real cuando yo me sujeto a ti, me someto a ti, aprecio a los demás conforme tú lo ves. Y aún en medio de la discusión, en medio de aquello que no estemos de acuerdo, que nos está afectando, Señor, tu presencia está en mi vida. En este tiempo, Señor, te ruego que entendamos el precio de ser tus hijos y tus discípulos. Señor, que caminaremos de acuerdo a tu voluntad, que transitaremos por el camino que has establecido y cuando nos hemos desviado, regresamos, Señor, a la comunión perfecta que nos da la presencia tuya en nuestro corazón, que nos da la palabra tuya que está en nuestra mente y que baja nuestra voluntad para caminar de acuerdo a lo que tú quieres. Señor, te necesitamos y con humildad nos inclinamos delante tuyo y te decimos, te necesito. Gracias por la prueba, gracias por la adversidad, porque aquí se va a ver tu poder. Cambia mi vida, hazme una nueva criatura. Gracias, Señor, porque todo esto lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden, por favor, tomar asiento. ¿Cómo están? Qué gusto verlos. El día de ayer tuvimos un buen tiempo con los jóvenes y vimos una película, ¿no? Si solo pudiera imaginar, parte 2. Y algo que se me quedó de este tiempo de cine en casa, fue la canción que resumía el propósito o el objetivo o el mensaje de esta película, que era inclusive si la montaña no se mueve, tú estás ahí. Qué importante. A veces pensamos que nuestra fe se trata de que todo lo que pedimos se nos va a dar. Y pedimos por salud, y pedimos por prosperidad económica, y pedimos por todo lo necesario. Pero a veces Dios permite aquello que es adverso para que entendamos que solo Él puede mover la montaña si a Él le place. El mensaje fue muy claro y esto se articula y se une al mensaje de hoy, que lo he denominado el precio de ser discípulos. Y este precio de ser discípulos tiene que ver con entender que
sea cual sea la situación que usted viva o la adversidad, si usted está en la voluntad de Dios, no hay nada que se oponga a la voluntad de Dios. A veces queremos que el resto cambie. Queremos que todo esté perfecto. Pero déjeme decirle que a veces eso no pasa. Pero usted está en el centro de la voluntad del Señor. Y aunque las montañas no se muevan, y aunque a mi Señor no le place o no es su voluntad cambiar mi situación de vida, Él está conmigo. De esta verdad, de este axioma en la vida de los hijos de Dios, y quiero que ustedes abran su Biblia en Hechos el capítulo 5, empezando por el versículo 26. Reiteradamente los seguidores de Cristo estaban desobedeciendo a las autoridades religiosas y autoridades políticas de entonces ahí en Jerusalén y en toda Judea, aquellos que seguían el camino. De hecho, los líderes políticos no osaban decir Jesucristo. Decían, ustedes están predicando en ese nombre. Sí tenían temor de Jesús. Y miren lo que dice el texto. Ya por segunda vez son llamados los discípulos y para ser confrontados porque ellos siguen predicando acerca del camino de Jesús, del Salvador, y aún así se sentían mal, más aún se sentían mal porque los discípulos los culpaban de la muerte de Jesús. Decían, ustedes, y era verdad, ustedes habían conspirado y llevaron a Jesús a la cruz. Pilato lo había sentenciado. Entonces, ellos se sentían mal. A más de lo que dijimos la semana pasada, que se iba terminando todos los negocios religiosos y el poder religioso se venía abajo porque el Rey de Reyes había llegado a cambiar los corazones. Es lo primero que hay que cambiar para que cambie el status quo. Hermanos, hay que entender esto. Primero cambia mi corazón y después cambia lo que está a mi alrededor. Primero cambia mi vida como padre, como esposo, como hijo, y después cambia lo que está pasando a mi alrededor. No es al revés. Los otros no van a cambiar, tal vez nunca, pero usted sí puede cambiar. Miren lo que dice aquí en Hechos capítulo 5, versículo 26 en adelante. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Estaban percibiendo que en estos hombres había venido el poder del Espíritu Santo sobre ellos por las señales y prodigios, por las vidas en comunidad que ellos estaban viviendo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Están reiterando su posición delante de estas autoridades. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Qué hermoso sería si nosotros reconocemos estas verdades. Él es mi Señor y mi Salvador. Muchos problemas no permanecerían en nuestras vidas. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a toda creación. Pastor leyó mal, ¿no? ¿A quién le ha dado el Espíritu Santo si es que se entrega a Cristo Jesús? Porque la palabra dice, arrepentir delante del Señor, humíllense todos ustedes. Y estos hombres apóstoles estaban predicando esta verdad, decían, solo aquellos que se han arrepentido tienen al Espíritu Santo de Dios. El Señor se los ha dado a quienes le obedecen. Versículo 33. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían invitarlos a almorzar. ¿No?
Querían matarlos. Decíamos la prédica anterior que nosotros incomodamos al pecado. No nos quedamos cómodos en el pecado. Incomodamos a nuestros hijos, incomodamos a nuestros esposos, incomodamos al barrio, incomodamos al gobierno, incomodamos al mundo. El mundo no nos quiere. Si el mundo está cómodo con usted, usted tiene un problema como cristiano. Miren lo que dice acá, versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, quien era el maestro de Pablo, ¿no? Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. A veces parece que la fama es suficiente, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Gamaliel estaba articulando una serie de conceptos o de ideas para dejarles ver que las cosas que no son de Dios no permanecen, no trascienden eternamente. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Decía todo esto, que Jesucristo murió y resucitó, avanzó de una manera milagrosa. Entonces el argumento era ese: miren, si el líder no es de Dios, si esto no viene de Dios, esto sí acaba. Cuando usted esgrime estos pensamientos en su matrimonio, los involucra en lo que usted hace, en lo que usted trabaja, en lo que usted desarrolla como persona, como profesional, y dice: Señor, si esto es tuyo, esto prevalece. La idea es bastante clara, porque cuando el Señor está de acuerdo con algo y nosotros nos juntamos a la voluntad de Dios, el Señor respalda esa voluntad. Y entonces el matrimonio sigue. Y entonces el varón se arrepiente, así sea que hizo poquito, mucho, bastante o no hizo nada, pero las cosas prevalecen, querida iglesia. La iglesia avanza porque es de Dios y porque es su voluntad que su palabra sea compartida, que nosotros le adoremos, que nosotros crezcamos a la estatura de Cristo. Por eso la iglesia prevalece y las puertas del Hades no pueden ir en contra de ella. Lo más sabio de un ser humano, de un hijo de Dios, es juntarse a la voluntad de Él. Miren lo que va a desarrollar aquí el texto. Ahora os digo, Gamaliel menciona: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Versículo 39, y agarra este versículo y quédese con él en su vida. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron nuevamente, por segunda o tercera vez, que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y entonces ellos salieron de la presencia del concilio, tristes, derrotados, salieron gozosos: Señor, estoy pasando la adversidad, pero tú estás conmigo. Me acaban de azotar con palabras, con látigos, pero estoy haciendo tu voluntad. Estoy haciendo lo que tú me dijiste. Yo estoy amando a mi esposa. Yo estoy respetando a mi esposo. Yo estoy honrando a mis padres. Yo estoy pagando mis impuestos. Yo estoy proclamando el Evangelio. Yo estoy cuidando lo que me has dado, y esto va a prevalecer. No porque yo lo diga, pero porque tú lo dices y tú lo estableces. Entonces salen gozosos después de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, Jesucristo. Hermanos, si usted va a sufrir, dice la palabra: sufra haciendo lo bueno. Vaya y perdone. Vaya y haga la voluntad de Dios. Vaya y siga adelante. Ni para usted ni para mí es fácil. La oposición se levanta. Somos juzgados,
nos llaman la atención por nada. Puede ser usted un hijo que el papá todos los días está ahí. Puede ser una mujer que no está siendo atendida por su esposo por semanas, por meses, por años. Pero usted haga la voluntad de Dios. Que cuando usted la hace, el Señor la apoya o lo apoya y va a prevalecer. Por eso se habla de la justicia de Dios. La justicia de Dios es cuando uno obra de acuerdo a lo que Él es. Viva en la justicia de Dios, no en su propia justicia. Porque entonces usted se quiere ir, usted se quiere vengar, usted quiere que queden a la par las cosas, y no es así. Porque quien está con nosotros es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En primer lugar, quiero decirles, si estamos claros, que para usted y para mí es importante la verdad de Cristo. Es lo más importante en mi vida. Para ellos era lo más importante. No cuánto hay en mi cuenta del banco. No cuánto en realidad puedo adquirir o acceder o alcanzar. Para usted lo más importante es la verdad de Cristo. Estos hombres eran tomados como falsos profetas, los apóstoles, porque ellos hablaban, la mayoría del judaísmo, los tomaban a estos hombres como blasfemos, porque decían Dios se ha encarnado. ¿Para usted es importante la verdad de Cristo? ¿Qué tan importante es? Cuando Dios le está diciendo a usted cuidado las balanzas falsas, ¿le combina esta verdad a hacer lo correcto y lo honesto en sus negocios? ¿Es importante la verdad de Cristo para usted? Hermanos, debemos de ser coherentes con el mensaje del Evangelio que ya tiene 2000 años. Estos hombres daban su vida. Y a lo largo de la historia vemos personas que han dado su vida. Y nosotros, al ser congruentes con estas verdades y con estos ejemplos bíblicos, debemos ir por ese mismo camino. ¿Qué tan importante es la verdad para ti? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo? ¿Estás dispuesto a confiar en Cristo? ¿Estás dispuesto a perdonar? ¿Estás dispuesto a volver a empezar? ¿Estás dispuesto a reconstruir? La palabra que se utiliza aquí en los versículos 30 al 31 de Hechos, el capítulo 5, es príncipe, y también la palabra Salvador. Lean conmigo, dice: a este Dios ha exaltado con su diestra, con su mano poderosa lo levanta de los muertos por príncipe y salvador. La palabra príncipe significa que es el capitán, es el líder, es el pionero, es el iniciador. La Biblia nos dice que Él es el mayor de todos los hermanos, que Él es el primogénito de toda creación, el primero de toda creación, el príncipe también de nuestra vida. Nuestro Señor Jesús es tanto el dador como el salvador y sanador de nuestra vida. Cuando usted escucha la palabra Salvador, no solo que lo ha salvado del pecado, pero también es que Él es nuestro Salvador porque nos lleva siempre a un lugar seguro. Su palabra, su accionar en nuestra vida es el de salvarnos y llevarnos a lugares en donde, a pesar de la tormenta, de la persecución y del problema, tú te sientes que estás a salvo. El resto se te opone. Hay problema en el trabajo, hay problema con el esposo, no hay los medios económicos, pero te sientes a salvo. Pero si tú estás corriendo cada vez que hay un problema, hay una crisis en tu fe. Por eso se lo llama príncipe, se lo llama salvador. Y esto trasciende el concepto de que Él es nuestro Salvador a la relación más importante que puede existir
en este mundo luego de la relación con Dios. La relación entre esposo y esposa. No entendemos todavía cuán importante es la relación con nuestros esposos y esposas. El que ama a su esposa bien, ama a Cristo bien. Por favor, escúchenme. Varón, si amas bien a tu mujer, es evidencia de que conoces y amas a Cristo bien. No hay más. Para los que estamos casados. Estos 4 días tuve la oportunidad de estar en Esmeraldas ayudando en una obra misionera, porque estoy convencido de que la iglesia va a compartir el evangelio en Jerusalén, que son todos ustedes en su contexto, Judea y Samaria, que es en nuestro país, en las etnias no alcanzadas, y en el resto de la tierra, apoyando la obra transcultural de la Alianza Cristiana Misionera. Y se me dio la oportunidad, no porque estaba planificado, pero porque el director de esa organización les dijo, díganle al pastor Nelson que enseñe. Yo no estaba en el programa. Yo estaba cargando las fundas. Me conocen, ¿no? Yo ahí meto la mano, cogiendo la otra canoa, ¿no? Me encanta eso. Pero el director le dice, pero díganle a Nelson que este día se quede y que les dé una enseñanza. Entonces yo cogí el libro que tenían y se hablaba de la iglesia. Los fundamentos de una iglesia saludable. Y justo antes o en el intermedio de esta enseñanza de una iglesia saludable, estaba la relación esposo y esposa. Entonces, mientras iba enseñando, ¿no? El libro de los Efesios, capítulo 5, que el marido es cabeza de la mujer, ¿no? Levanta la mano una hermana indígena de esa parte y me dice, pastor, tú no sabes cómo es aquí. Yo, ay, ay, ay. Tú no sabes cómo es aquí. Aquí ellos no nos ayudan. Ellos a veces no nos tratan bien. Y yo solo en ese momento dije, Espíritu Santo, aquí, ayúdame, pon tus palabras en mi boca. Y tú dijiste que cuando no supiera, tú me ibas a guiar. Y en efecto. Y toda la enseñanza comenzó a dar un giro fuera del libro a que, y es la verdad, una iglesia saludable tiene que ver con hombres que amen a sus esposas. Y los varones se quedaron así, les dijo, a ver, el uno estaba aquí y el otro estaba allá. ¿Dónde está tu esposa? Está allá, pues, está brava. Así es, está brava. Bueno, vamos a obedecer la palabra. Dile a tu esposita que venga acá y trátala con cariño. La esposa se quedó y decía, ay, ay, ay. Poco a poco comenzaron a obedecer. Y ya entendieron, porque estamos participando en la creación de iglesias en esos lugares. Comenzaron a entenderlo. Digo, no es posible que ustedes se organicen una iglesia con familias divididas. No se puede, no es bíblico y no va a prosperar. Agárrate del principio bíblico, que es amar a tu mujer, y lo que hagas va a prosperar. La iglesia tiene que ser un ejemplo de esta verdad. Es que tú no conoces a mi mujer, yo tampoco, tú tampoco a la mía, pues le digo. Es que es así, cada uno vive una verdad. Con ustedes sí conocen a la mía. Cada uno tiene su ministerio. Pero no podemos hacer las cosas para el Señor aislándonos de sus principios, que son los que nos rigen para estar seguros que Dios nos está apoyando en lo que hacemos. No es posible que sigan así o sigamos así. La mujer abandonada y uno hace lo que quiere. No funciona. Pero ellos lo entendieron, miren. Son chachis. A duras penas hablan castellano. Dice el pastor, tienes razón. Tenemos que cambiar.
Hermanos, ¿qué tan importante es la verdad tuya en todo lo que estás haciendo en tu vida, sabiendo que Él es nuestro Salvador y que la vida que vivimos en Cristo Jesús es el resultado de mi relación con el Señor? No podemos seguir adelante en la vida cristiana si no comulgamos con los principios primeros, los rudimentos de la fe, las cosas básicas que nos ha dado para nuestro quehacer cotidiano. Y ahí entonces sí se ve al Salvador a través de estas vidas que han escapado de las contaminaciones del mundo. Segunda de Pedro, capítulo 2 y el versículo 20. Abran conmigo la Biblia, segunda de Pedro, capítulo 2 y el versículo 20. Y si usted llega, por favor, dígame amén y lo leemos juntos, ¿ya? Amén. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, miren, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Nosotros sabemos la verdad, la prédica de hoy le está hablando a su corazón, pongan las cosas en orden. Y ahora si usted no hace conforme a la palabra, el estado postrer va a ser peor que el primero, es claro. El Señor nos sigue hablando en todo. ¿Qué es la verdad para usted en sus negocios, en su casa, en su vida íntima, en sus pensamientos? El Señor nos está advirtiendo porque Él es príncipe y es salvador. Debemos entender también que en este texto, mientras lo leemos, los versículos 30 y 31, se habla de que el Dios de nuestros padres permitió la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él fue al madero y fue colgado porque Él es un Dios que salva. Miren lo que dice en Tito capítulo 1, versículos 3. Tito 1, versículo 3. El Señor nos encomienda la obra de predicar el Evangelio con nuestra vida, con nuestras palabras, porque Dios es Salvador, se llama el Missio Dei, la misión de Dios. Y en todo lo que hacemos, Él nos quiere salvar. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada, por mandato de Dios nuestro, ¿qué dice aquí? Nuestro Salvador. Él quiere salvarnos. Y salvarnos es que usted esté en un lugar seguro. No que la tormenta se acaba, pero que usted está tranquilo y sabe, Dios mío, tú estás conmigo, a pesar de la oposición, a pesar de que el otro se fue, la otra le abandonó. Hay muchos problemas, pero mientras usted está junto a Cristo Jesús y usted está haciendo su voluntad, usted está amando a pesar de lo oprobio, usted está perdonando a pesar de lo que le han hecho, entonces el Señor respalda porque Él sana, porque Él salva y lo tiene en un lugar seguro. Pero leemos el versículo 32 de Hechos, el capítulo 5. Miren lo que dice acá. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a quienes lo obedecen. Usted quiere que el Espíritu Santo lo apoye, usted quiere que el Espíritu Santo lo guíe, usted quiere que el Espíritu Santo lo sustente en este tiempo de la prueba. Lo que tenemos que hacer es comenzar a obedecer lo poco. Hermanos, a veces queremos una teofonía, una aparición de Dios, queremos ver la salsa ardiendo y no obedecemos lo más pequeño. Usted sabe a lo que me refiero. Tenemos a veces esos pecados ahí pequeños de falta de perdón. Y usted quiere que Dios lo perdone y le ayude cuando dice la palabra, perdonen a su prójimo para que yo los perdone. A veces queremos que el Dios que es Padre de toda verdad y el Señor Jesucristo que es la verdad y la vida, y tenemos todavía cosas ocultas o mentiras que decimos a diario. Y el principio básico es que uno es fiel en lo poco y entonces el Señor te pone en lo mucho. Nuestra iglesia quiere ser prosperada, entonces vamos a obedecer lo poco.
Cada uno de nosotros es responsable. No nos podemos ocultar en la multitud. Cada uno es corresponsable de la salud de la iglesia, de nuestras familias. Si usted obedece al Señor en lo que está haciendo en su casa, en su trabajo, en su iglesia, la bendición es para todos nosotros. Usted no es un ente aislado. Déjeme decirle esta verdad. Si usted reconcilia, si usted perdona, si usted restaura, usted me bendice a mí y a todos los que estamos en esta iglesia. Porque somos un cuerpo. Les insisto o no les insisto, amen a su esposa. ¿Cuántas veces me han escuchado? Varones, ¿cuántas veces me han escuchado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos los cultos. ¿Por qué lo hace el pastor? El pastor tiene alguna fijación con... No tengo una fijación, lo que tengo es una convicción clara de que vamos a ser bendecidos si cada uno hace su parte. No solo usted se bendice, me bendice a mí, nos bendice a los demás, le bendice a las nuevas generaciones. Los chicos ven hacia arriba y dicen, aquí hay hombres santos, aquí hay mujeres santas, y sí se puede perdonar, se puede restaurar, se puede reconciliar. Por eso es tan importante la responsabilidad de cada uno en esta iglesia y en todo lugar. Ese es el testimonio. Y ellos dicen, no puedo dejar de decir lo que he visto, lo que he oído. Y el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a hacer aquello. Pero para eso se necesita obedecer en lo poquito para que Dios nos bendiga en lo grande. Y queremos que Dios nos saque de este embrollo grandote y no obedecemos en lo más chiquito. Dios es consecuente, hermanos. Dios es consecuente. Dios es congruente. Dios es inmanente. Dios está presente siempre. Y por eso hay que empezar desde ahí. Aquí, hagamos el examen. Ahí sí conjuguemos en primer lugar. Yo, Nelson, me extralimité. Yo, Nelson, dije lo que no debía decir. Yo, Nelson, mentí. Yo, Nelson, tuve una mala intención en mi mente. Yo, Nelson. Yo, Juan. Yo, María. Yo, Ángel. Yo, Marián. Yo, Andrea. Yo, Carlos Julio. Yo, ahí sí. Y después nosotros seremos bendecidos porque cada uno está asumiendo su responsabilidad. Eso se llama obediencia. Y entonces el Espíritu Santo sí obra. Lucas capítulo 11 y el versículo 13. Dios nos da el Espíritu a aquellos que obedecemos. El primer signo de obediencia es cuando usted se arrepiente. La primera vez que se arrepintió y se entregó a Cristo es la primera obediencia, y ahí llega el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo sigue llenando mientras usted obedece. El Espíritu Santo y su llenura no es que usted hace cosas maravillosas, que sí puede hacerlo, pero más allá, el apóstol Pablo dijo, mientras tú estás amando de verdad, es decir, te entregas con integridad a los demás, entonces sí, eso es muy importante y es una evidencia primera del Espíritu Santo en tu vida. Por eso en Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan y obedezcan? Obedezcamos lo poco y el Espíritu Santo obrará en lo mucho. La obediencia de estos hombres sabían lo que tenían que hacer. El mundo sin discernimiento te va a rechazar, estate seguro de eso. Tus amigos y tu yo mundano te van a decir, no perdones, no hagas. Pero el Espíritu Santo te va a decir, permanece, quédate ahí, perdona y lucha que yo te respaldo. Hay dos voces, la de su carne y la del Espíritu. Y el Espíritu Santo habla bien claro. ¿Sabe por qué? Porque coge el insumo de la palabra que está en su mente y espero en su corazón y la afirma de tal manera que me saca del pecado. Si yo estoy escuchando a mi carne, voy a cometer errores. Estos hombres, los que no eran cristianos, los que no eran apóstoles, se enfurecían y querían matarlos. Lo que no proviene de Dios no va a permanecer.
Las obras que no vienen de Jesús son engañosas, son egoístas, son insensatas, son obras sedientas de poder, son cosas que hacemos por motivos privados y motivos a veces políticos. Y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad del Señor es que usted se parezca a su Hijo Jesucristo. Gamaliel dijo algo. Si esto no es de Dios, se termina. ¿Alguna vez se han cuestionado su matrimonio? Sí. Sí. Nos hemos cuestionado el matrimonio, ¿o no? Como decía una chica de joven, diga la verdad. Diga la verdad. Pero Gamaliel dijo, si esto es de Dios, no se termina. ¿Se acuerdan de el síndrome? No es el síndrome, es el fenómeno Streisand. Fenómeno Streisand. Barbra Streisand. Ya. Esto es para los que somos cuarentones y cincuentones, ¿no? Barbra Streisand. Famosa actriz. Diga así. Sucede que Barbra Streisand vivía en una mansión y algunos de estos hombres que ¿cómo se llaman? Los paparazzi, ¿no? Paparazzis, ¿no? Le tomó una foto a la mansión, no sé a dónde se subió, pero le tomó a la mansión, le tomó a las personas, estaba. Y entonces esta mujer quería demandar a los reporteros, a aquellos que habían tomado la foto. Y comete un error que hasta ahora va a ser conocido como el fenómeno Streisand. Al quererse ir en contra de los medios de comunicación, otras personas, tal vez el público o parte del público de esos reporteros, tomaron esta noticia y comenzaron a publicarla aún más. Y este fenómeno Streisand significa o quiere decir o tiene relación con que cuando ellos quisieron banear, se llama, banear, ocultar esa verdad, más se dio a conocer. Hermanos, cuando la palabra de Dios aquí, en otros lugares, en otros contextos, en todo el mundo, ha producido que gente se oponga, es cuando más la palabra de Dios está floreciendo. Quédese con esa certeza en su vida. Y acuérdese que a pesar de que se le opongan, no vayas, no quiero, no hagas, no te quiero, lo hagan a un lado, usted más acérquese a Cristo. Y va a ver como la gloria de Dios en lo más difícil de su vida se deja ver. ¿Por qué? Porque solo la presencia de Cristo y su Espíritu Santo se va a ver en cosas a veces tan complejas. Pero ahí se ve la gloria de Dios. El Señor de dónde me sacó, dónde me ayudó, cómo me proveyó. Pero hay que ser fiel en lo poco, hermanos, para que el Señor obre en lo mucho. Deje esas cosas del mundo. Séale fiel con todo lo que hace y con todo lo que dice y con todo lo que emprende. Y el Señor se va a dejar ver. Porque la oposición va a estar, pero nosotros nos vamos a levantar con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. La persecución está presente. Pero estos hombres, y en especial Gamaliel, dijo, lo que proviene de Dios no se va a terminar. Mateo capítulo 12, versículo 30. Y usted me dice amén para leerlo juntos. Mateo 12, 30. 12, 30. El que no es conmigo y el que conmigo no recoge, hermano, quédese cerca de Cristo y obedezca. Es que, pastor, usted no conoce a esta gente que es mala. No sé, tal vez no conozco su situación,
pero aquí hay una garantía. Es que el otro hace mal y ya sí, el otro hará mal, hermano. ¿Pero qué puedo hacer? Solo Cristo les puede hablar en el corazón. Yo voy a obedecer lo que dice el Señor. ¿Me quedo? Me quedo. ¿Predico? Predico. ¿Te sirvo? Te sirvo. ¿Qué más voy a hacer? Tú cámbiale el corazón. Si eso es obra tuya, Padre bendito, tú hazlo, pero yo... Testimonios he visto por montones, hermanos. Hogares destruidos, semidestruidos, terminados. Pero mujeres piadosas que se mantienen respetando a su esposo. Después solitos vienen, igual con la esposa. La siguen amando. El que no es conmigo contra mí es, el que conmigo no recoge, desparrama. Hermanos, el Señor sabe. Y a veces nosotros pensamos que tenemos todo resuelto, que sabemos mucho, pero somos necios. Miren lo que dice el Salmo 32 del 9 al 10. No seáis como él. David era duro, ¿no? ¿Cómo nos dice? Que somos como él. Cabal. Y para acentuarlo más claramente, como él. Como el mulo, como el burro, dice el mulo. No, somos pero necios. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Estos hombres perseveraban, el mensaje del Señor iba a ser difundido porque ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios y yo continúo con lo que tengo que hacer como hijo de Dios. El Espíritu Santo me está respaldando. Y aquí hay una anécdota solo para que perseveremos, hermanos, en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, en todo lo que estamos haciendo. Stanislavski Petronov, ruso, año 1983. Este hombre estaba en aquel centro de mando donde se podía ejecutar el disparo de misiles con ojivas nucleares por parte de Rusia hacia Estados Unidos principalmente. Este hombre era un soldado ya con un grado de capitán y en este año, meses antes, ¿cuántos escucharon? Los que en esa época teníamos 10, 12, 15 años, que Rusia derribó un avión coreano, ¿se acuerdan? Un avión coreano por una falla en el sistema de inteligencia y de estos radares. ¿Sí se acuerdan? Yo me acuerdo de la noticia así, medio nubloso, pero sí me acuerdo que fue una noticia que nos impactó. Entonces ya habían tenido esa falla, el sistema de alerta ruso que estaba basado en satélites y una serie de tecnología y de inteligencia militar. Entonces este hombre alcanza a ver que en el sistema venía un misil estadounidense. Y la orden primera es que cuando ya vieron eso, que aplastar el botón para que contraatacaran. Después viene otra alerta, pero ahora de 4 misiles estadounidenses. Y el hombre ya se le disponía que tenía que contraatacar. Pero para sorpresa de sus superiores, este hombre no aplastó el botón. Desobedeció las órdenes porque tenía unas convicciones. Dijo, en primer lugar, si es que nos van a atacar nuclearmente, estos mandan no 1 ni 4, estos mandan 10, 20, 30 y nos acaban. Y dice, yo tenía en mi corazón una convicción que no debía destruir
que a pesar de que tenía estas órdenes, o tenía la ventaja del apoyo de las políticas de defensa, no destruí. Y ha sido muy connotado en los últimos años. Hasta el 2020 recibió un premio por algunas organizaciones a nivel mundial como ciudadano del mundo. La pregunta es, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿Vamos a obedecer primero a Dios antes que lo que dice mi carne, lo que dice el mundo, lo que dice la lógica? Los apóstoles son el ejemplo de que ellos primero obedecieron al Señor y sabían que el que es con el Señor va a recoger con Él. Sabían de que a veces es nuestra necedad es la que motiva nuestra vida y nuestras acciones, pero el que espera en Jehová será rodeado de misericordia. Malaquías capítulo 2 y el versículo 2. El último libro del Antiguo Testamento. Dice, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Hermanos, yo le puedo decir mucho a usted en esta mañana. Yo puedo tener el conocimiento aquí en mi mente. Usted puede saber toda la Biblia. Usted puede tener años en el Evangelio. Usted puede venir de iglesias connotadas en el país o fuera del país. Pero si usted no decide el día de hoy obedecer, no está agradando a Dios. Y la palabra es bastante dura y está diciendo, yo maldeciré. Eso significa que no bendeciré. No hablaré bien de ti y mi rostro no se va a reflejar en ti. Si no oyereis, si no decidís de corazón. ¿Qué es el corazón? Mi voluntad. ¿Qué te está diciendo el día de hoy Cristo Jesús, su Espíritu Santo? ¿Perdona? ¿Qué te está diciendo el Señor Jesús? Deja este pensamiento, deja este pecado. ¿Qué te está diciendo Cristo Jesús? Cambia la actitud a una actitud de siervo. ¿Qué te está diciendo Cristo Jesús? Si no oyereis, si no decides de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. Y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Resumiendo, estos hombres insistían en agradar a Dios y Dios conoce cuando usted decide en su corazón. Bendito Dios. Porque en esta mañana Él sabe lo que hay ahí en lo más íntimo. Yo no lo veo. Él sí lo ve. No depende de mí, depende del Señor y de usted. Nosotros transmitimos la verdad del Evangelio. Hermanos, estos hombres daban sus vidas. La palabra testigo es la misma para mártir, ¿sí sabía? Mártir, testigo. Testigo, mártir. Mártir daban su vida. Que los motivaba a seguir avanzando a pesar de que los llevaban a la cárcel y los flagelaban. ¿Cuántos hemos sido flagelados por Cristo? Apenas nos ha dolido el corazón un poquito. Cuando me han atacado digo, Señor, pero a ti, ¿qué es esto que yo vivo? Es nada por lo que pasó mi Señor. Y Él llevó ahí en esa cruz todo mi pecado. Le dolió tanto porque Él no tenía la culpa y llevó todo el pecado de Nelson. Toditos, hermano. ¿Qué es esto que yo paso?
Y mucho de lo que pasa es por desobediencia, porque no hemos hecho las cosas bien, ni en la casa, ni en los negocios, ni en la iglesia. Es desobediencia, hermano. Y eso hay que reconocerlo. El resentimiento es porque yo herí. No se soluciona porque invertí mal. O sea, hay que empezar por ahí. Pero el Señor respalda al humilde de corazón. Hay esperanza para el que se arrodilla delante de Él. Y les cuento una última anécdota. Conversaba con un amigo, pastor contemporáneo, años en el ministerio, muy connotado, una carrera larga. Y me dice: Nelson, es verdad que Cristo siempre nos acompaña y siempre llega. Digo, sí, hermano, Él siempre llega. No se trata de mí, no se trata de nuestra capacidad, se trata de que Él interviene. ¿Cuándo Él interviene? Cuando las cosas son para su gloria, por más difíciles que sean. Este hombre, este director de esta organización, con mucho esfuerzo había preparado a 100 líderes pastorales en una región inhóspita. Y los 100 se iban a graduar. Y el corazón de este siervo, de este hermano, es hacer algo muy bonito y bien hecho y que se quede en la mente de ellos. Y en su corazón tenía: voy a darles también unas comiditas, ¿no? Para que ellos y los invitados recuerden este momento. Región inhóspita no era la ciudad. Póngale en pausa esta historia. Meses atrás, a este hombre lo llaman a orar. Alguien que él no conocía, un poco entendía que era quien le llamaba, era una cristiana casada con un hombre musulmán, y anoto esto, musulmán. El pastor, el hermano, dijo: bueno, soy llamado a orar. Y pregunta: ¿qué pasó? Pastor, quiero que ore por mi hijo. Manda a llamar al hijo, y era un musulmanzote ese hijo. Muchacho, joven, fuerte, grande. Pastor, está grave, lo van a operar. Lo van a operar y quiero que usted ore por él. Claro. Pastor, pone su mano, ora. Hizo su labor, se fue el pastor. Pasan los meses y lo mandan a llamar al pastor. Lo localizan y le dicen: quiero contarle algo. Mi hijo se sanó. Al día siguiente, pídame lo que quiera. Regresamos a la primera historia. Quería celebrar a estos graduados en un lugar inhóspito. Iban a tener 700 personas. No habían recursos, porque eran 100 graduados, y cuando en estas regiones inhóspitas se celebra lo grande y va toda la familia. El pastor, movido por la sabiduría del Espíritu Santo y la obra constante del Espíritu Santo en la vida de los siervos que son ustedes, soy yo también. El Espíritu Santo le dice: pide ahora. Y el pastor le dice: tengo que darle comer a 700 personas. Y el hombre de negocios: ok, son 3 días, está bien, comen bastante, no hay problema. Falta un detalle. El pastor consigue una camioneta, un par de camionetas largas de balde grande, y llega
hasta donde le iban a entregar la comida. Y el hombre al cual Jesús había sanado a su hijo se le ríe y le enseña. Son toneladas de comida. Y el pastor le dice: ay, si no puedo, no tengo los recursos para mover todo esto, y a donde voy a llevar es inhóspito. El hombre le dice: ¿dónde tiene que llevar esto? La entrada es en un río en este lugar. Bueno, se lo dejo en el puerto. Llama a la secretaria: por favor, usted sabe cuánto se compró de comida y todas estas cosas. Consígame los camiones necesarios para llevar eso a este punto. ¿Ah? Y el pastor se había olvidado. Para entrar a este lugar se necesitan canoas. No una. Eran toneladas de comida. Y el pastor se vuelve a arrodillar. Señor, tú conoces que estoy haciendo tu obra. Y ahora termina de orar. Llegan algunos colaboradores y le tratan de amado pastor, ¿no? Papito, porque el indígena te dice a veces papito. Papito, te llegó este sobre ahora. Él tenía el presupuesto, eran $2,000 para alquilar todo lo que se necesita para ingresar la comida. Abre el sobre. ¿Y cuánto había en el sobre? Se arrodilla. Gracias, Padre. El espectáculo era para dar gloria a Dios. Canoas entrando con la provisión. Era un desfile para la gloria de Dios. Pídame lo que quiera. Mi hijo se salvó. Usted no sabe todo lo que va a hacer Dios si usted obedece en lo poco que tiene a su lado, que parece complejo. Pero mi Dios es más grande que cualquier necesidad o complejidad, porque Él sustenta el universo. Él me salvó y dio su vida por mí. Y cuando usted se alinea a su voluntad, no hay nada imposible para mi Dios y su Dios. Y por eso estos discípulos osaban desobedecer el imperio que los podía eliminar, pero al final del día tenían temor de ese Dios de estos discípulos. Yo quiero vivir así siempre. Yo quiero ver milagros en esta iglesia. Yo quiero ver gente transformada y yo no quiero menos, porque sé en el Dios que he creído. Y quiero que usted vaya a su casa y se arrodille delante de Él y le diga: esto es difícil para mí, es imposible para mí, pero es posible para ti. Y queremos ver testimonios siempre del poder de mi Señor. Gente que sale de cosas que nunca hubieran pensado que se podían resolver. Y ahí se verá a Jesucristo y seremos coherentes, congruentes con lo que hicieron los discípulos del primer siglo de la iglesia. ¿Lo vamos a hacer? Yo sí quiero. Usted es ocupado. Usted pasa por muchas cosas. Y estos discípulos también dieron su vida. Y por eso la iglesia se sostuvo y se sostiene. Porque confiamos en un Dios todopoderoso. Y que está escuchando su oración y la mía. Si te escucha, hermano, y está listo para traer los camiones de comida, que no los hubieras conseguido nunca. Pero Él cambia los corazones, porque es el Dios de toda criatura.
Ese es su Dios y es mi Dios. Y he recibido muchos testimonios estos días. Pastor, después que oramos, el Señor contestó lo que no había contestado por semana. Le digo, ese es nuestro Dios. El Señor sanó lo que nadie había sanado. Mi marido reaccionó. Mi mujer ahora me ama. Mis hijos se sujetan. Mi economía está cambiando. Ese es nuestro Dios. Amén. Vamos a orarle a nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro y digámosle con confianza: Señor Jesús, te damos gracias. Primero porque estás en mi vida. Eres mi Salvador y eres mi Señor. Te obedezco en lo poco. Ahí con mi esposito amándolo y ahí con mi esposita amándola, respetándola. Señor, eres mi Dios ahí en mi negocio, ahí en mi quehacer como profesional. Padre, te quiero dejar en tus manos esto que parece imposible. Quiero pagar el precio de ser tu discípulo, confiar en ti, con la confianza de que me escuchas y vas a obrar. Te pongo en tus manos la relación esta que me acongoja, pero ahí está, te la entrego. Lo que se dice de mí o lo que hablan de mí o lo que se oponen a mí, te lo entrego, Señor, porque estoy obrando en tu voluntad. Ayúdame también a corregir lo que he hecho mal, porque si me equivoco, perdóname. Pero aquí estoy, y si tú estás conmigo, ¿quién contra nosotros? Para tu gloria, Señor, déjame ver tus milagros en mi vida. Solo quiero honrarte, solo quiero ver tu gloria, y eso me basta y me llena, porque soy tu Hijo, y tu Espíritu Santo, Señor, crece en mi interior, mientras tú estás obrando en todo mi ser. Gracias, Señor. Y ahora, aquellos que no han aceptado a Cristo, querido amigo, dile: Señor Jesús, perdona mis pecados. Quédate en mi corazón, me arrepiento de mi maldad. Y quiero vivir de acuerdo a lo que he escuchado, con un Espíritu Santo que está ahí en mi interior y me fortalece a pesar de las circunstancias. Quiero pagar ese precio de ser tu discípulo. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Porque todo esto tiene sentido si lo pido y lo oro en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén.